¿Qué tal? Es una gran alegría estar con todos ustedes para compartirles el comentario al texto del Evangelio que la liturgia nos propone para el próximo domingo. Bien, pues en esta ocasión tenemos la solemnidad de la Santísima Trinidad que cae este domingo noveno del tiempo ordinario. El texto del Evangelio es San Juan capítulo 3 versículos 16 al 18. Le he puesto como título a este comentario: Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único. Esta solemnidad cae el 31 de mayo de 2026. Comenzamos. Hacemos nuestra oración inicial en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, que nos diste por tu Hijo a tu Santo Espíritu, te pedimos que, por su medio, podamos escuchar hoy tu palabra y la asimilemos en nuestra vida, de modo que contribuyamos a que el mundo te conozca, te ame y te sirva, ya que te has dado a nosotros en Jesucristo, tu Hijo amado, con el fin de salvarnos por amor y no para condenarnos. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María, sede de la sabiduría y reina de la paz, ruega por nosotros en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hago la lectura del texto del Evangelio, del Santo Evangelio según San Juan. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. El que cree en él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora explico el contexto literario. El pasaje de Juan 3, 16 al 18 se inscribe en la sección narrativa llamada El libro de los signos, que va de 1:19 hasta 12:50. Estos versículos forman parte del diálogo nocturno entre Jesús y Nicodemo, que cubre Juan 3, versículos 1 al 21, que constituye uno de los encuentros individuales más ricos y teológicamente densos de la obra juánica. En ese diálogo, la conversión avanza desde la perplejidad de un maestro de Israel, que es incapaz de comprender el alcance del Espíritu, hasta la proclamación abierta del misterio de la salvación universal. Desde la estructura interna, este pasaje es el corazón teológico del capítulo. El evangelista toma la voz de Jesús y la convierte en proclamación comunitaria. El nosotros que subyace en estos versículos pertenece a la comunidad juánica que ha hecho suyas sus palabras y las transmite como testimonio vivo. Así, el texto se organiza en torno a tres movimientos bien articulados. Primero, el amor del Padre que dona a su Hijo, en el versículo 16. Segundo, la finalidad salvífica y no condenatoria de esa misión, mencionada en el versículo 17. Y finalmente, el juicio que se deriva no de la voluntad divina, sino de la respuesta libre del ser humano ante la luz, que viene en el versículo 18. Ahora explico el contexto teológico. El contexto teológico es identificado gracias a los varios términos y expresiones que revelan la teología del cuarto evangelio. En nuestro pasaje aparece el vocabulario del amor, que articulará toda la segunda parte del evangelio y las cartas juánicas. El término griego agape, que significa amor, designa la naturaleza misma de Dios que se comunica hacia el mundo que ha creado. Esta es una de las contribuciones más originales y profundas del Evangelio de San Juan. Dios no se manifiesta al mundo mediante un decreto soberano ni a través de una legislación externa, sino amando, donándose al mundo en la persona del Hijo único. El término cosmos, que significa mundo, designa aquí a la humanidad entera, creada por Dios y caída bajo el poder del adversario, pero permanentemente amada por su Creador. Así, el texto anuncia la universalidad de la salvación. El horizonte ya no es solo Israel, sino la humanidad en su conjunto. La teología juánica del juicio, cuyo término en griego se dice crisis,
presenta una característica inconfundible. El juicio no estará reservado al fin de los tiempos, sino que es una realidad presente en la decisión de cada persona ante el amor de Dios manifestado en el Hijo. Esta escatología realizada, propia del Evangelio de San Juan, sitúa al ser humano ante la gravedad y la urgencia de sus decisiones. La vida o la muerte, la luz o las tinieblas, no son destinos impuestos desde fuera, sino el fruto de una adhesión libre y responsable. Y ahora paso al comentario. El versículo 16 abre con una de las afirmaciones más memorables de la Escritura: porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. El evangelista, al recoger y prolongar las palabras del Maestro en voz propia y en la de su comunidad, ese nosotros comunitario y eclesial que ya resonaba en los versículos anteriores, desvela aquí la raíz más íntima del ser de Dios, el agape, el amor gratuito e incondicionado que no espera mérito alguno. El Padre se manifiesta en el mundo amándolo, y ese amor tiene un nombre y un rostro, el del Hijo unigénito, que se dona a sí mismo hasta la entrega total de su vida. Para quienes eligen no creer, es como si esta encarnación nunca hubiera acontecido. Permanecen entregados al poder del príncipe de este mundo, sin experimentar la novedad que el Hijo trae consigo. El versículo 17 introduce una clarificación fundamental que protege la imagen de Dios de toda deformación punitiva o coercitiva. Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de él. Ya en Oseas 11:9, Dios afirma que no actuará movido por su cólera, porque es Dios y no hombre. La diferencia entre el horizonte de Oseas y el del Evangelio de San Juan está en que ese amor incondicional, que en el profeta parecía limitado al pueblo de Israel, se universaliza en la teología juánica y alcanza a toda la humanidad creada. La salvación, sin embargo, no es automática ni impersonal. Se recibe única y exclusivamente por medio de Él, es decir, por medio del Hijo. Fuera de Él solo hay noche, es decir, solo hay oscuridad. El versículo 18 introduce el tema del juicio, que en griego se dice crisis, con una precisión que conviene no perder. El que cree en el Hijo único no es juzgado, mientras que el que no cree ya está juzgado. El juicio, pues, no es el resultado de una sentencia arbitraria impuesta desde lo alto, sino la consecuencia lógica y libre de la propia elección humana frente a la luz. Si les gusta este tipo de contenido, denle like al video, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les mande un aviso cada vez que yo suba nuevo comentario a la palabra de Dios. Y ahora continuemos. Enseñanzas para la vida. Ahora les comparto unas enseñanzas a partir del texto evangélico que hemos comentado. Primera enseñanza: Dios nos ama antes de que lo merezcamos. El corazón de Juan 3:16 no es una doctrina abstracta, sino una experiencia fundante. Dios nos ha amado primero, sin esperar que fuéramos mejores ni más fieles. El agape, es decir, el amor del Padre, no nace de nuestros méritos, sino de su propia naturaleza, que es amor. Vivir confiados en Dios significa, ante todo, dejarse sostener por ese amor que nos precede, que nos acompaña y que, en los momentos de oscuridad interior, no nos abandona. La fe no es el precio que pagamos para obtener el amor de Dios, es, al contrario, la respuesta libre a un amor que ya nos fue otorgado gratuitamente en su Hijo. Segunda enseñanza: Jesús no ha venido a condenarnos, sino a salvarnos. Conviene recordar, especialmente en momentos de culpa o de fragilidad espiritual, que Dios no envió a su Hijo para juzgar ni para señalar nuestras faltas, sino para que tuviéramos vida. La imagen de un Dios punitivo y distante no tiene cabida en la revelación juánica. El Padre que dona al Hijo lo hace porque ama al mundo y desea ardientemente su salvación.
Esta certeza debe transformar la manera en que nos relacionamos con Dios en la oración y en la vida sacramental. No nos acercamos a Él con miedo, sino con la confianza de quien sabe que es amado, con un amor que no caduca. Tercera enseñanza, la fe es una decisión que se renueva cada día. La teología juánica nos recuerda que el juicio, crisis, se da en las decisiones ordinarias que tomamos cada jornada. Cada vez que elegimos obrar en la verdad, en la justicia y en el amor, nos situamos en la luz del Hijo y experimentamos ya ahora algo de la vida eterna que Él nos ha traído. En cambio, cada vez que nos cerramos al bien y al amor al prójimo, nos alejamos de la luz. Vivir en la fe es caminar en la luz paso a paso, en fidelidad cotidiana a quien se ha revelado como amor, el Padre que ha donado al Hijo para que ninguno de nosotros se pierda. Y ahora realizamos nuestra oración final. Dios Padre, que al enviar al mundo la palabra de verdad y al Espíritu Santificador, revelaste a todos los hombres tu misterio admirable, concédenos que, profesando la fe verdadera, reconozcamos la gloria de la eterna Trinidad y adoremos la unidad de su majestad omnipotente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Y así hemos concluido con el comentario al texto del Evangelio que la liturgia nos propone para el próximo domingo. Espero pueda servirles para su vida espiritual y su impulso pastoral. Me despido dándoles la bendición. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Cuídense mucho y hasta pronto.